Me estremecí la primera vez que escuché esas palabras de labios de mi nieto: abuela, es una trampa. No entendí en el momento la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nunca imaginé que esas 6 palabras cambiarían el rumbo de mi vida y me obligarían a mirar de frente una verdad que, hasta entonces, prefería ignorar. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que más personas conozcan historias como la mía. Mi nombre es Dolores Esteves y hoy tengo 71 años. Pero quiero contarles lo que me ocurrió cuando tenía 68, una edad en la que pensaba que la calma y la rutina serían mis únicas compañías. Creí que había aprendido a reconocer el bien en los ojos de los demás, que ya no quedaba espacio para la traición en mi vida. No obstante, me equivoqué, y mi ingenuidad estuvo a punto de costarme lo más valioso que aún me quedaba: mi familia. Recuerdo perfectamente. Aquella tarde, el sol entraba cálido por la ventana de la cocina, iluminando la mesa donde Patricia, mi nuera, había servido el almuerzo. Todo parecía normal, casi cotidiano, pero bajo esa apariencia se escondía una sombra que me negaba a ver. Yo, confiada y agradecida, aceptaba cada gesto suyo como si fuera sincero, como si realmente me respetara. Me dejé adormecer por las apariencias, sin imaginar que en ese silencio se gestaba una tormenta. Si cierro los ojos, todavía escucho la voz temblorosa de Adrián, mi nieto, quebrando la rutina con su advertencia. Fue un instante breve, pero su mirada suplicante me obligó a detenerme, a no dar aquel sorbo que parecía inofensivo. En esas 6 palabras estaba contenida toda la verdad, la revelación de un plan del que yo era el blanco. Ese momento marcó el inicio de un camino doloroso, lleno de dudas y de miedos, pero también del despertar de una fuerza que no sabía que habitaba en mí. Mi vida antes de todo aquello transcurría entre rutinas sencillas, tan predecibles que parecían un refugio. Me despertaba cada mañana con el repicar de las campanas de la iglesia de San Benito, que llegaba a mi ventana como un recordatorio de que otro día empezaba. El olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina se colaba por las calles y me acompañaba en mis primeros pasos hacia la cocina. Encendía la cafetera italiana y el burbujeo lento del café llenaba la casa de un aroma cálido, mientras me decía a mí misma que lo único que necesitaba era paz. La casa donde vivía llevaba impregnada la memoria de mi esposo, fallecido hacía más de 10 años. Los muebles de madera oscura, las fotografías enmarcadas en la sala y las cortinas bordadas por mis propias manos eran testigos de las décadas compartidas. Había rincones que me parecían llenos de vida, como el sillón donde él solía leer el periódico, y otros que pesaban de soledad, como la cama amplia que ocupaba ahora en silencio. En cada detalle convivían la nostalgia y la gratitud por lo que había tenido. El barrio era como una extensión de mi propia casa. Todos me conocían, los tenderos que me saludaban por mi nombre, los niños que jugaban en la plaza y se acercaban a pedirme caramelos, y las vecinas que no dejaban pasar una mañana sin preguntar por mi salud. A veces esa familiaridad se sentía acogedora, pero en otras ocasiones era como vivir bajo una lupa constante. Las miradas curiosas y los rumores circulaban más rápido que el viento, y yo aprendí a sonreír, aunque supiera que, a mis espaldas, se comentaban mis asuntos. Cada domingo era sagrado. Me arreglaba con esmero, me ponía un vestido sobrio y asistía a misa. No era solo por devoción, sino también porque ese espacio era mi forma de pertenecer. En la iglesia encontraba a las mismas personas de siempre, compartía saludos y rezos, y salía con la sensación de que aún había un lugar para mí en esa comunidad. El murmullo de los rezos, el olor del incienso y la luz que atravesaba los vitrales me envolvían, haciéndome sentir menos sola. Con mis hijos la relación era cordial, aunque distante. Mi hijo mayor vivía ocupado con su trabajo, casi siempre fuera de casa, atrapado entre compromisos y viajes. Con él las conversaciones eran rápidas,
prácticas, llenas de luego hablamos. Mamá, mi otro hijo, el menor, había decidido marcharse a otra ciudad, y las llamadas eran cada vez más escasas. Aún así, nunca dejaba de repetir que entendía sus ocupaciones, que lo importante era que fueran felices, aunque en el fondo me doliera su ausencia. Mi nieto Adrián era la excepción, la luz que me mantenía en pie. Sus visitas alegraban mis días como nada más podía hacerlo. Cuando llegaba corriendo por el pasillo, con los zapatos resonando en el suelo y los ojos chispeantes de emoción, yo sentía que toda la soledad se desvanecía. Jugábamos a las cartas, cocinábamos galletas o simplemente charlábamos de sus cosas de la escuela. Era un niño observador, con una madurez sorprendente para sus 11 años, y sabía escucharme con una atención que pocos adultos tenían. Patricia, mi nuera, era un enigma para mí. Desde fuera, todos la describían como una mujer elegante y correcta, siempre con la palabra precisa en el momento adecuado. Sin embargo, conmigo mantenía una distancia fría, cortés pero distante, como si yo no terminara de encajar en sus planes. Nunca hubo discusiones abiertas entre nosotras, pero la frialdad en su mirada era suficiente para recordarme que no era bienvenida de él. Todo en su mundo. Aun con esa frialdad, yo me esforzaba por tender puentes, preparaba comidas que sabía que le gustaban, la elogiaba delante de mi hijo para que él sintiera orgullo y buscaba cualquier excusa para demostrarle que la respetaba. No quería perder el vínculo con mi familia. En mi interior, la esperanza de que algún día me aceptara plenamente me mantenía insistiendo, aunque a veces sintiera que hablaba con una pared. La rutina de mis días era casi un ritual. Me levantaba temprano, limpiaba la casa con calma, me ocupaba de las plantas del balcón y luego salía a hacer las compras. El mercado de Valladolid, con sus pasillos llenos de voces, aromas a especias y frutas frescas, era mi lugar favorito. Me detenía a conversar con los vendedores, probaba un pedazo de queso, acariciaba la textura rugosa de los tomates y volvía a casa con el corazón más ligero. Por las tardes, me sentaba en el balcón con una taza de té y miraba pasar a los vecinos. Los niños correteaban, las madres conversaban entre ellas y los ancianos jugaban al dominó en la plaza. Ese murmullo constante era mi compañía, y aunque a veces deseaba tener a alguien a mi lado para compartirlo, también aprendí a disfrutar de esa calma solitaria. La soledad, sin embargo, no siempre era amable. Había noches en que el silencio pesaba demasiado, y las sombras de la casa parecían susurrar mi nombre. Me acostaba temprano, abrazada a una manta, y me repetía que debía ser fuerte, que esa era la vida que me había tocado. En esos momentos, la fe era mi refugio. Rezaba con los ojos cerrados, buscando en Dios la fuerza para llenar los vacíos que los míos no podían colmar. Con frecuencia recordaba a mi esposo, su risa franca, sus consejos sencillos y su manera de cuidarme estaban grabados en mi memoria. A veces me sorprendía hablando sola en la cocina, como si él todavía me escuchara, preguntándole qué pensaría de nuestra vida ahora. Me reconfortaba imaginar que seguía a mi lado, protegiéndonos desde algún rincón invisible. Había en mí un deseo constante de mantener la familia unida. Creía que era mi misión, incluso si eso significaba callar mis propias heridas. Por eso, cada vez que Patricia lanzaba un comentario seco o evitaba mi mirada, yo sonreía y me decía que lo importante era que mi hijo no sufriera divisiones. Aguantaba, porque pensaba que el sacrificio era parte del amor. Los días festivos eran un momento especial, aunque también agridulce. Preparaba comidas elaboradas, adornaba la mesa con esmero y esperaba que todos llegaran. Cuando la casa se llenaba de voces y risas, sentía que mi esfuerzo valía la pena. Pero al final de la noche, cuando las luces se apagaban y el silencio regresaba, me quedaba con la sensación de que cada reunión era más corta y más distante que la anterior. El barrio, con su religiosidad y sus normas no escritas,
también me presionaba. A las viudas como yo se nos esperaba discreción, decoro y resignación. Cualquier gesto diferente despertaba comentarios. Ciro salía demasiado arreglada. Se murmuraba que buscaba llamar la atención. Si no participaba en las actividades de la iglesia, se decía que había perdido la fe. Vivir bajo esas miradas me hacía esforzarme más por aparentar serenidad. Aún así, me encontraba pequeños momentos de alegría. El canto de los pájaros al amanecer, el aroma de las lilas que planté en el patio, o las conversaciones con Adrián cuando me contaba sus sueños de ser inventor. Esos detalles eran mis tesoros cotidianos, recordatorios de que aún había belleza en lo simple. Con Patricia la convivencia seguía siendo un equilibrio delicado. Ella organizaba la vida de mi hijo con precisión, y yo me limitaba a no interferir. Sabía que cualquier opinión mía podía interpretarse como intromisión, así que prefería el silencio. Sin embargo, notaba como cada día mi lugar en la familia se volvía más pequeño, como si poco a poco me estuvieran arrinconando. No obstante, yo seguía confiando. Pensaba que el tiempo suavizaría las distancias, que la paciencia todo lo podía. Creía en la bondad como quien cree en una promesa eterna. Esa fe en lo mejor de los demás era mi guía, y nunca imaginé que esa misma fe sería la puerta que abriría la herida más profunda de mi vida. Si alguien me hubiera dicho entonces que mi propia casa se convertiría en escenario de engaños y que mi bondad sería usada en mi contra, me habría reído. Me habría parecido imposible, pero a veces la traición no llega con gritos ni con violencia abierta, sino con gestos suaves y palabras dulces. Y yo, confiada como era, no supe verlo venir. En esos días previos al quiebre, mi mundo parecía seguro, sostenido por la rutina y la esperanza. Vivía convencida de que nada grave podía sucederme a mi edad, de que ya había soportado suficientes pruebas con la viudez. Me aferraba a esa ilusión con todas mis fuerzas, sin saber que la realidad se estaba tejiendo a mis espaldas, esperando el momento preciso para mostrarse con crudeza. La primera señal clara de que algo no estaba bien apareció una tarde cualquiera, en medio de un almuerzo aparentemente inocente. La mesa estaba servida con esmero, una ensalada fresca, pan crujiente y un guiso que perfumaba toda la cocina. Patricia insistía en que probara una bebida que había preparado, un licor suave, según ella, perfecto para acompañar la comida. Su voz sonaba amable, pero había en su mirada una chispa de impaciencia que me incomodó, aunque intenté ignorarla. Mientras sostenía el vaso en mis manos, noté que Adrián me observaba con una intensidad extraña. Sus ojos, tan vivos y atentos, parecían gritar algo que todavía no lograba descifrar. Fue entonces cuando, en un murmullo nervioso pero decidido, pronunció esas 6 palabras que retumbaron en mi pecho: abuela, es una trampa. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, sintiendo que el mundo alrededor se detenía en ese instante. El aire en la habitación se volvió pesado, como si de pronto faltara oxígeno. Patricia me miró fijamente, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, y me dijo que no me preocupara, que solo quería que disfrutara de su atención. Pero esa insistencia, sumada a la advertencia de Adrián, me hizo temblar. Dejé el vaso sobre la mesa con manos temblorosas, fingiendo un mareo para evitar seguir la escena. Ese día marcó un antes y un después en mi vida. Lo que hasta entonces había interpretado como simple frialdad o indiferencia de Patricia empezó a adquirir otro matiz, el de una amenaza. Silenciosa, sentí que mi ingenuidad me había cegado durante demasiado tiempo. El contraste entre mi confianza ciega y esa revelación inesperada me golpeó con fuerza, como si todo lo que había construido en torno a la paz familiar comenzara a desmoronarse. En las horas siguientes, cada gesto de Patricia me pareció sospechoso. Su manera de ofrecerme platos ya servidos, su insistencia en acompañarme a todas partes, incluso la suavidad exagerada de su voz, todo se volvió sospechoso a mis ojos. Era como si una venda hubiera caído,
dejándome desnuda ante una realidad que ya no podía ignorar. La noche de ese mismo día apenas pude dormir. Las palabras de Adrián se repetían en mi mente como un eco incesante, despertando imágenes de traición y desconfianza. Me preguntaba qué habría detrás de aquella supuesta trampa, cuáles eran las verdaderas intenciones de mi nuera, y sobre todo, como no había sabido verlo antes. Al día siguiente, al encontrarme con los vecinos en la plaza, sentí que todos me miraban distinto. No sé si era mi imaginación, pero me parecía que sus saludos corteses escondían murmullos. Me descubrí observando cada detalle, cada comentario, buscando señales de que algo más se comentaba a mis espaldas. La sensación de vulnerabilidad comenzó a calar en mí como un veneno lento. Ese fue el inicio de mi caída a un terreno de dudas y miedos. El almuerzo, el vaso que no llegué a beber y la voz clara de mi nieto se convirtieron en el símbolo de una verdad que no podía seguir negando. Lo que parecía un episodio aislado pronto se transformaría en una serie de pruebas que pondrían en riesgo no solo mi tranquilidad, sino también el frágil lazo que me mantenía unida a mi familia. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de sospechas y silencios incómodos. Patricia parecía más atenta que nunca, me ofrecía ayuda en tareas domésticas y sonreía con una dulzura que, antes, habría confundido con cordialidad, pero ahora, cada gesto suyo me resultaba cargado de doble intención. Era como si mi propia casa ya no me perteneciera, como si cada rincón guardara una sombra de desconfianza. Mi hijo, atrapado entre su trabajo y las palabras de su esposa, parecía no notar mis inquietudes. Cuando intentaba insinuarle que algo no andaba bien, me respondía con frases rápidas: «Mamá, no seas desconfiada, Patricia solo quiere cuidarte». Sus ojos cansados y su prisa constante me dejaban sin oportunidad de explicarme. Era doloroso sentir que las palabras de una mujer, que apenas me aceptaba, tenían más peso que mi propia voz. Adrián, en cambio, no se separaba de mí. Me miraba con esa mezcla de ternura y preocupación que ningún niño de su edad debería cargar. «Abuela, ten cuidado», me decía en voz baja, cuando su madre no estaba cerca. Su lealtad era mi único consuelo, pero también mi mayor temor. No quería que un niño inocente llevara sobre sus hombros el peso de secretos tan oscuros. Pronto comenzaron las humillaciones veladas, comentarios disfrazados de bromas, insinuaciones sobre mi memoria o mi capacidad para manejarme sola. Patricia solía decir delante de mi hijo: «Tu madre se confunde mucho últimamente, deberíamos pensar en cómo ayudarla». Cada frase suya era una puñalada silenciosa, diseñada para sembrar la idea de que yo ya no era confiable. Y lo peor era ver cómo mi hijo empezaba a sentir, aunque sin mirarme a los ojos. El barrio, con su costumbre de espiar la vida ajena, no tardó en hacerse eco. Escuché a dos vecinas cuchichear en la plaza sobre mis despistes y sobre cómo mi nuera se ocupaba de todo porque yo ya no podía. El calor subía a mis mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Nadie preguntaba directamente, pero el rumor era suficiente para que cada saludo sonara cargado de duda. En las noches, cuando el silencio se volvía insoportable, repasaba cada detalle en mi mente. ¿Cuándo empezó Patricia a verme como un estorbo? ¿Había señales que yo no quise ver? El insomnio me dejaba exhausta y mi cuerpo comenzaba a resentirse. Tenía dolores de cabeza constantes, el corazón me latía acelerado sin razón y una sensación de fragilidad se apoderaba de mí, como si estuviera a punto de quebrarme. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi habitación, escuché a Patricia hablando con mi hijo en el pasillo. No pude distinguir todas las palabras, pero capté lo suficiente. Tu madre necesita supervisión. No es seguro que siga sola. Debemos pensar en el futuro. Sentí que las piernas me fallaban. No era solo un comentario casual. Era un plan que avanzaba poco a poco, disfrazado de preocupación. Intenté hablar con mi hijo al día siguiente. Le pedí unos minutos a solas y le expliqué mis miedos.
Él me escuchó en silencio, pero al final suspiró y me acarició la mano, como si estuviera calmando a una anciana delirante. Mamá, no te obsesiones. Patricia quiere lo mejor para todos. Su voz era tierna, pero sus palabras me dejaron helada. Entendí que mi batalla sería desigual, yo contra las apariencias, contra las dudas, contra la voz de una nuera que sabía elegir el momento justo para envenenar. La iglesia, que antes era mi refugio, comenzó a ser otro lugar de presión. Algunas feligresas me miraban con compasión, otras con desconfianza. Una de ellas me tomó del brazo y me dijo: Dolores, cuídate, se te ve muy cansada. Sentí que esas palabras, aunque envueltas en afecto, estaban impregnadas del rumor que ya circulaba. La fe me sostenía, pero cada vez me costaba más encontrar consuelo en los rezos. Cuando sabía que afuera se construía una imagen de mí como mujer frágil y perdida, las tensiones llegaron también a los momentos más íntimos. Patricia comenzó a decidir qué debía comer, qué médico debía visitar, incluso qué ropa me convenía, todo bajo la excusa de cuidarme. Si me resistía, se mostraba ofendida y, con lágrimas bien calculadas, decían: solo quiero lo mejor para ti, Dolores. Mi hijo la consolaba, y yo quedaba como la ingrata, como la anciana que no sabe reconocer la ayuda. Adrián era mi confidente secreto. En nuestras charlas nocturnas, mientras él hacía dibujos en mi mesa, me contaba lo que observaba en silencio. Mamá dice que no deberías vivir sola, que pronto todo será diferente. Sus palabras me herían, pero también me advertían de lo que se avecinaba. Lo abrazaba fuerte, agradecida por su sinceridad, pero con miedo de que su inocencia pagara el precio de estar de mi lado. Cada día se sentía como caminar sobre un suelo resquebrajado. Mi salud emocional se deterioraba al ritmo de las estrategias de Patricia. Perdí el apetito, bajé de peso y comencé a sentir un temblor constante en las manos. No quería que mi hijo me viera débil, pero era imposible ocultar los estragos de la angustia. Me repetía que debía resistir, que no podía dejar que me arrebatara lo único que me mantenía en pie, mi lugar en la vida de mi nieto. El vecindario amplificaba mis dudas. Un comentario aquí, una mirada allá, y todo se convertía en un juicio silencioso. Incluso al comprar en el mercado, notaba cómo los tenderos me ofrecían ayuda extra, como si sospecharan que ya no era capaz de valérmela sola. Lo que antes me parecía amabilidad, ahora lo sentía como condescendencia. En medio de esa tormenta, empecé a dudar de mí misma. ¿Y si realmente estaba perdiendo facultades? ¿Y si Patricia tenía razón? Esa pregunta se clavaba como un puñal, debilitando mi confianza. Me sorprendía olvidando dónde dejaba las llaves o confundiendo fechas, y entonces temía que todos lo interpretaran como pruebas de mi deterioro. El veneno de la manipulación ya estaba dentro de mí. Una tarde de lluvia, mientras miraba las gotas resbalar por la ventana, comprendí que estaba atrapada. No era solo un conflicto con mi nuera, era una lucha contra una red de apariencias que la favorecían. Yo era la viuda mayor, vulnerable, fácil de desacreditar. Ella, la esposa joven y diligente, preocupada por mi bienestar. El guión estaba escrito en mi contra, y yo apenas tenía fuerzas para cambiarlo. La soledad se volvió mi enemiga más cruel. Cada vez que mi hijo salía de viaje, me quedaba a merced de Patricia. Sus silencios eran más elocuentes que cualquier palabra, y sus sonrisas frías me recordaban que ella tenía el control. Yo fingía serenidad, pero por dentro me sentía como un animal acorralado. Me preguntaba una y otra vez qué hacer. Hablar abiertamente con el barrio era impensable, terminaría confirmando la imagen de una mujer quejumbrosa y senil. Enfrentar directamente a Patricia parecía imposible, porque ella siempre encontraba cómo girar las palabras a su favor. El peso de la impotencia me asfixiaba, y lo único que me mantenía con un hilo de esperanza era la lealtad de Adrián. Él, con sus 11 años, era el único que veía lo que yo veía. Su inocencia no le permitía callar,
y su valentía me daba un respiro entre tanta opresión. Me decía: no te preocupes, abuela, yo estoy contigo. Y esas palabras, tan sencillas, se convirtieron en mi escudo invisible. Mientras él me creyera, yo aún podía resistir, pero la tensión no dejaba de crecer. Cada día era más evidente que Patricia buscaba aislarme por completo, arrancarme de la vida de mi hijo y de mi nieto. Sus estrategias se volvían más sutiles, más calculadas. Yo sabía que tarde o temprano llegaría el momento en que debería decidir, seguir en silencio y dejarme arrinconar, o reunir el valor para enfrentarla, aunque eso me costara la poca paz que aún conservaba. El momento decisivo llegó en una tarde que parecía cualquiera, pero en la que el aire estaba cargado de una tensión insoportable. Patricia había convocado a una reunión familiar en la sala, alegando que había asuntos importantes que discutir. Mi hijo estaba presente, cansado y distraído, mientras Adrián se sentaba a mi lado con la seriedad de alguien mucho mayor de lo que era. Yo sentía que el corazón me latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Patricia comenzó a hablar con voz pausada, cuidadosa, como quien se presenta ante un jurado. Dijo que estaba preocupada por mí, que últimamente me veía confundida, olvidadiza, incapaz de seguir el ritmo de la casa. Su tono era dulce, pero sus palabras eran dagas que iban sembrando la duda en la mente de mi hijo. Lo miré y vi cómo asentía levemente, como si ya hubiera escuchado ese discurso muchas veces antes. El silencio en la habitación era sofocante. Yo sabía que si callaba, mi destino quedaría sellado. Sería la anciana frágil a la que había que apartar. Entonces, con un esfuerzo que me pareció titánico, respiré hondo y decidí hablar. Sentí que mi voz temblaba, pero dentro de mí ardía una fuerza que llevaba tiempo esperando salir. Quiero que me escuches tú, hijo mío, porque yo también tengo cosas que decir. Al principio nadie se movió. Patricia fingió sorpresa, entreabriendo los labios como si no esperara resistencia. Adrián me tomó de la mano bajo la mesa, apretándola con fuerza. Ese gesto pequeño me dio el valor que necesitaba para continuar. Conté lo del almuerzo, el vaso que no llegué a beber, la advertencia de mi nieto. Narré cada detalle, cada sospecha, con la serenidad de quien no tiene nada más que perder. Mi hijo intentó interrumpirme, pero levanté la mano, mirándolo a los ojos como hacía años no lo hacía. Déjame terminar, le pedí, y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, recuperé mi lugar como madre. No hablaba con reproches, sino con la firmeza de quien sabe que callar sería morir en silencio. Patricia, nerviosa, intentaba desviar la conversación. Me acusaba de estar imaginando cosas, de que Adrián era un niño impresionable al que yo manipulaba. Su voz subía de tono, cada vez más agitada, pero yo no retrocedía. Sentía que todas las humillaciones sufridas, todas las dudas y el dolor acumulado, se condensaban en ese enfrentamiento. El clímax se alcanzó cuando saqué del bolsillo una pequeña libreta en la que había anotado los comentarios y situaciones que me habían hecho sospechar. No eran pruebas concluyentes, pero sí suficientes para mostrar que había un patrón, una intención detrás de los gestos de Patricia. Coloqué la libreta sobre la mesa y dije: aquí está mi verdad. No me voy a dejar borrar de esta familia. El rostro de mi hijo se transformó. Pasó de la incredulidad al desconcierto y de allí a la confusión más dolorosa. Vi en sus ojos el conflicto interno, la mujer con la que compartía su vida frente a la madre que lo había criado. Adrián, con voz clara y decidida, intervino: papá, yo lo vi. Es verdad lo que dice la abuela. Esa declaración fue como un rayo que rompió la última defensa de Patricia. El ambiente en la sala se volvió insoportable. Patricia gritaba. Mi hijo permanecía en silencio y yo sentía que cada palabra mía era un riesgo, pero también una liberación. Por primera vez en años, no temía al juicio de los demás ni a las miradas de desconfianza. Ese era mi momento de verdad.
mi grito ahogado que al fin encontraba salida, y aunque sabía que las consecuencias podían ser dolorosas, también comprendí que era el único camino para recuperar mi dignidad. Después de aquella confrontación, el silencio que quedó en la sala fue tan pesado que parecía aplastar las paredes. Nadie habló durante varios minutos. Patricia, roja de ira, recogió sus cosas y salió de la casa dando un portazo que resonó como un trueno. Mi hijo, en cambio, permaneció sentado, con el rostro desencajado, mirando fijamente al suelo como si buscara allí respuestas que no podía encontrar. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Patricia intentó mantener su versión. Buscó el apoyo de algunos vecinos y difundió rumores sobre mi supuesta demencia. Durante un tiempo, la duda rondó la mente de mi hijo, y ese fue quizás el dolor más grande para mí, ver cómo vacilaba entre creer a su madre o a su esposa. Sin embargo, la inocencia y la firmeza de Adrián resultaron más fuertes que cualquier manipulación. Su insistencia en contar lo que había presenciado fue la semilla que acabó inclinando la balanza. Poco a poco, mi hijo comenzó a ver con claridad lo que yo ya sabía. Observó las contradicciones en Patricia, sus reacciones exageradas, sus intentos de silenciar al niño. Finalmente, tomó la decisión de alejarse de ella, priorizando mi seguridad y la de su hijo. No fue un proceso sencillo ni indoloro, pero fue el inicio de una nueva etapa. Yo, que me había sentido al borde del abismo, recuperé el aire. La verdad salió a la luz, aunque no sin cicatrices. Mi nombre quedó manchado por los rumores del barrio, y todavía hoy algunos me miran con desconfianza, pero ya no me importa. Aprendí que la confianza ciega puede ser una trampa y que el silencio solo fortalece a quienes quieren destruirnos. Mi voz, antes apagada, volvió a tener peso. Hoy, a mis 71 años, miro a Adrián y sé que esas 6 palabras, abuela, es una trampa, me devolvieron la vida. Entendí que el amor verdadero no siempre viene de los adultos, sino que puede brotar de la pureza y valentía de un niño. Ya no soy la mujer ingenua que confiaba sin medir. Soy alguien que aprendió a proteger lo que ama con dignidad y coraje. Y aunque el dolor no se borra, descubrí que en medio de la oscuridad siempre puede nacer una luz.